Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Vivas Hernández. A mí me tocó exponer el tema de la educación del siglo XVIII. En este periodo de tiempo vamos a ver lo que es las enseñanzas de Galileo y Copérnico, las cuales fueron de gran importancia para la educación. Desprendiendo de estas enseñanzas que nos dejan Copérnico y Galileo, podemos encontrarnos con la educación, con, con los principios que nos dejan lo que es Federico I y Federico II, en los cuales lo que nos deja Federico I es que nos propone la educación como obligatoria y al pueblo le da las primeras escuelas. Una vez que Federico I fallece, no se, y siguiendo sus enseñanzas que él deja, nos encontramos con lo que es Federico II, el cual, con las escuelas que Federico I deja, él propone que la iglesia de, debe ser separada de la escuela y que los maestros deben de tener un mejor, una mejor disciplina o una mejor preparación. Entre estos años, bueno, después de estos años, llegamos al año de 1687 a 1775 y nos encontramos con Montesquieu. La enseñanza que Montesquieu nos deja es la siguiente. Él nos dice que un gobierno republicano debe de predominar la educación como base. ¿Qué nos quiere decir en esto? En esta nos quiere decir que mientras mejor se tenga una educación para el gobierno, mejor va a ser el gobierno hacia el pueblo. Después nos encontramos, estando en el año de 1734, de 1734 a 1793, nos encontramos también con Roland de Echeverría, el cual, siguiendo la educación de Juan Jacob Rousseau y tomando un poco de la educación de Pestalozzi, nos propone lo siguiente, que es que en las escuelas debe de haber un director superior, al igual que en este caso como el director superior es lo que actualmente conocemos como rector. Como mencioné antes, tenemos a lo que es Pestalozzi y Rousseau. Rousseau, si nos ponemos a ver, Rousseau su periodo de educación fue del año de 1712 a 1778, en el cual, como lo hemos visto en las clases anteriores, hablando de Rousseau y Pestalozzi, Rousseau, la educación que nos dicen es que el alumno o el niño debe de tener un aprendizaje propio. Pero también Rousseau nos deja la siguiente frase. La educación debe dar en el alma del individuo la formación nacional y dirigir sus opiniones y gustos. Como lo dice aquí en esta frase, Rousseau nos da a que la educación debe de interferir con nuestra forma de ser y nuestra persona. Después de esto, nos encontramos con lo que es Pestalozzi, que es en el año de 1746 a 1826, 27, perdón, 1827, y él nos dice, tomando las enseñanzas de Rousseau, que son propulsores de la pedagogía o de la educación naturista y humanista, ya que Rousseau influyó en Pestalozzi para que tomara la educación humanista, y con la cual Pestalozzi, al casarse y tener su propia granja, él acondiciona una determinada cantidad para, para dar educación a alumnos y personas de bajos recursos o en pobreza extrema. Esto fue en el año de 1774 a 1780. Bueno,
pues esto sería una parte de lo que es la exposición de la educación del siglo XVIII, por lo cual doy muchas gracias por poner atención al tema y agradeciendo también les deseo una bonita tarde o en el momento que lo estén viendo, día, noche o como dije, tarde. Muchas